El universo se está expandiendo. Es un hecho innegable, lo hemos comprobado infinidad de veces utilizando métodos muy diferentes. Lo que no está tan claro es la velocidad a la que se expande. Resulta ser que medidas realizadas por diferentes observaciones dan resultados significativamente diferentes. ¿Qué está pasando? ¿Se nos está escapando algo a nivel fundamental? Desde hace 100 años que sabemos que el universo se está expandiendo. Y desde hace poco además sabemos que no solamente se está expandiendo, sino que cada vez lo hace más rápido, es una expansión acelerada. Y podemos medir a qué ritmo se está expandiendo a través de lo que se conoce como la constante de Hubble. Y esta constante la podemos medir de diferentes formas. El problema es que estas diferentes formas de medir la constante de Hubble dan resultados diferentes, y no sabemos por qué. Parece como que hay algo que no estamos teniendo en cuenta. La constante de Hubble hace honor al astrónomo Edwin Hubble, que en 1929 descubrió que en promedio todas las galaxias se están alejando de nosotros. Y esa fue la prueba irrefutable de que el universo se estaba expandiendo. Pero ¿cómo comenzó toda esta historia? ¿Cómo surgió la idea de que el universo podía estar en expansión? Y la historia comienza como comienzan la mayoría de historias de grandes descubrimientos del siglo XX, con Albert Einstein. Hace poco más de 100 años, Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad general, donde la gravedad dejaba de ser considerada como una fuerza, tal cual la describió Newton, para pasar a ser una consecuencia de la deformación del propio espacio-tiempo. El espacio-tiempo ya no era un marco inamovible por el cual se desplazaban los objetos, sino que pasaba a ser una entidad física con sus propiedades y que podíamos modelar. En concreto, Einstein introdujo la idea de que las distribuciones de energía y masa podían deformar el espacio-tiempo a su alrededor. Ejemplos de grandes distribuciones de masa las encontramos, por ejemplo, en estrellas, planetas, galaxias, agujeros negros. De esta manera, cuando cualquier cuerpo se acerca lo suficiente a estas distribuciones de masa tan grandes, siente la curvatura del espacio-tiempo que ese cuerpo provoca. Así pues, en realidad podemos decir que un cuerpo siempre se desplaza en línea recta en el espacio-tiempo. Lo que pasa es que cuando es el propio espacio el que está curvado, pues esas trayectorias que aparentemente deberían ser rectas acaban siendo curvadas, provocando, por ejemplo, las órbitas. Este nuevo marco teórico parecía funcionar a la perfección para describir la dinámica de las estrellas y de los planetas. En los años 20 del siglo pasado, el cura y astrónomo Georges Lemaitre propuso aplicar el mismo marco teórico, pero no solo a planetas y estrellas, sino que lo propuso aplicar al universo como un todo. Y al hacerlo llegó a una conclusión que fue demoledora. El universo se estaba expandiendo. Y de ser así, si nos remontamos lo suficiente en el pasado, pues llegará un momento en que todo el universo estaba comprimido en un único punto. Y de ahí surgió todo. Lo que se conoce como el Big Bang. Cuando digo todo, significa el propio espacio y el propio tiempo aparecieron en ese mismo instante. Y esta idea rompía con la concepción del universo que había en la época. En aquella época se pensaba que el universo era estático, ni crecía ni decrecía y siempre había sido así, era un universo eterno. El mismo Einstein pensaba que pese a que el desarrollo matemático que había llevado a cabo Lemaitre era correcto, la interpretación física no servía para nada. Y tal es así que Einstein decidió modificar sus ecuaciones de la relatividad general para evitar que existiese una solución en la que el universo se estuviese expandiendo. Es un claro caso de sesgo cognitivo, donde nuestras ecuaciones acaban dando lo que queremos que den. Claro que por aquella época no había ninguna observación que dijese lo contrario. Pero si una cosa buena tiene la ciencia es que para comprobar una idea lo único que necesitamos es un buen experimento, una buena observación. Y esa observación llegó en 1929 de la mano de Edwin Hubble. Hubble se encontraba midiendo la velocidad a la que se movían las galaxias respecto a nosotros y encontró, pues eso, que en promedio todas se estaban alejando de nuestro planeta. ¿Cómo es eso posible? Eso no significa que seamos el centro del universo, sino que indica más bien que todo el universo se está alejando de todo el universo. Así que al parecer el universo que describía Lemaitre pues era correcto, y era Einstein el que se equivocaba. Él mismo aceptó que ese fue el gran error de su vida. Las observaciones de Hubble permitieron hacer una primera estimación de a qué velocidad se estaba expandiendo el universo. Pero dado que tampoco había muchos datos y que la precisión de esos datos pues tampoco era muy grande, el resultado resultó ser
unas 7 veces mayor del que conocemos hoy. Y desde entonces, pues este valor de la constante de Hubble se ha ido midiendo una vez tras otra, cada vez con más precisión, hasta llegar al valor actual. En la actualidad, la colaboración SCHUSS, liderada por Adam Riess, ha realizado la medida de mayor precisión de la constante de Hubble. Pero resulta que, pese a ser muy preciso, este valor difiere en un 10% del valor aceptado por la comunidad de astrónomos. Y se puede calcular cuál es la probabilidad de que este resultado sea simplemente fruto del azar. Se puede estimar que la probabilidad de que este valor haya surgido simplemente por una fluctuación estadística es de 1 entre 100.000. No extremadamente pequeña, pero bastante. Así que parece poco probable que sea fruto del azar. Entonces, ¿qué está pasando? Del valor de expansión del universo podemos extraer también la edad del universo. Y si el resultado obtenido por la colaboración SCHUSS es correcto, pues este 10% de velocidad adicional implicaría que el universo es unos 1.000 millones de años más joven de lo que pensábamos hasta ahora. El valor de consenso de la constante de Hubble es de 67,4 km por segundo por megaparsec. Es decir, por cada megaparsec, el universo se expande 67,4 kilómetros cada segundo. En cambio, el valor que da la colaboración SCHUSS es de 74,03 kilómetros por segundo por megaparsec. Y la discrepancia es lo suficientemente grande como para que empecemos a cuestionarnos si realmente hay algo que se nos está escapando en nuestra comprensión del universo. Las dos técnicas que se utilizan para medir la constante de Hubble son claramente diferentes. En la primera se utiliza la radiación cósmica de fondo, generada unos 380.000 años después del inicio del Big Bang. Analizando el espectro de esa radiación podemos saber a qué velocidad se expandía en aquella época y extrapolando podemos saber a qué velocidad se expande hoy. Por otro lado, la colaboración SCHUSS utiliza la luz que viene de objetos muy distantes, como supernovas o estrellas variables. Primero de todo, se calcula a qué distancia se encuentra esa estrella y luego se analiza el espectro de la luz que emite y mediante el efecto Doppler podemos saber a qué velocidad se está alejando. Y de esta manera se puede calcular el valor de la constante de Hubble. Y en principio estos dos métodos deberían dar exactamente el mismo resultado, pero no lo hacen. El hecho de que exista esta discrepancia nos hace pensar que el modelo que se utiliza para inferir la constante de Hubble a través de la radiación cósmica de fondo, pues quizá no es del todo preciso. Hay algo que no es correcto. Una de las maneras de solucionar este problema, que es un problema muy gordo, es utilizar otros métodos alternativos a estos dos que acabo de explicar, como por ejemplo utilizando ondas gravitacionales. Y aquí viene lo gracioso. Recientemente la colaboración LIGO, el gran detector de ondas gravitacionales, ha estimado que la velocidad de expansión o la constante de Hubble tiene un valor de unos 70 km por segundo por megaparsec, justo entre medio de los dos valores medidos anteriormente. Lo que pasa es que LIGO todavía ha recogido muy pocos datos y esto hace que el valor medido de la constante de Hubble sea muy poco preciso para decir si se va a mover hacia un valor o hacia otro, o va a ser ese. Digamos que la incertidumbre de los datos aportados por LIGO todavía es demasiado grande para saber cuál es el valor real de la constante de Hubble. Y quizás se trate simplemente de un error humano. Alguien subestimando, por ejemplo, la magnitud de los errores sistemáticos de las medidas, que si fuesen simplemente un poquito más grandes, pues relajarían esa tensión, relajarían esa discrepancia entre las dos medidas. Eso de hecho parece lo más probable. Pero no podemos descartar que haya algo más fundamental que no estemos teniendo en cuenta y que realmente esté afectando a esas medidas. Y sinceramente, ojalá sea eso. Hay física ahí oculta que no conocemos y que está afectando a las medidas. Y es que conocer el valor exacto de la constante de Hubble es esencial para entender la evolución de nuestro universo. Y es curioso cómo un único número puede tener la clave para resolver tantos enigmas. Todavía necesitaremos meses o años para entender realmente qué está pasando. Pero cuando sepamos la respuesta, no dudéis que ahí estaremos para explicarlo. Hasta el próximo vídeo. Por cierto, ya sois más de 25.000 personas suscritas a este canal. Primero de todo os quería agradecer vuestro apoyo y si tú eres una de esas personas que todavía no está suscrita, hazlo. Y a razón de estos 25.000 suscriptores quería hacer un vídeo especial y estoy preparando un preguntas y respuestas. Así que si tienes alguna pregunta que crees que pueda resolverte,
házmelo saber, déjala aquí en los comentarios, envíame un correo electrónico y quizá aparezca en el siguiente vídeo especial. Hasta pronto.